Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están? ¿Todos están bien? Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. No estamos amén, estamos bien. Sino que a veces por costumbre no decimos, ¿cómo están? Amén. Estamos amén, estamos bien. Amén. Amén. Ahí me agarraron, o yo los agarré, no sé. Qué bueno poder estar con ustedes esta mañana, iglesia. Siempre es bueno estar en casa, ¿verdad? Poder compartir en casa. ¿Cuántos han tenido este buen tiempo de adoración esta mañana? Amén, ha sido muy bueno este tiempo de oración. Amén, amén. ¿Y por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios por ese tiempo? Qué bueno. Yo invito a las personas que quizá no han podido venir hoy, que se unan a nosotros los domingos aquí en casa para poder celebrar juntos, para poder adorar juntos. No es igual desde casa, el Señor está en todo lugar, eso lo sabemos, pero es bonito estar en casa, ¿verdad? Poder adorar el nombre del Señor, poder alabarlo, es genial eso. A mí me encanta poder estar en casa, adorarlo y bendecir su santo nombre. Amén. Bueno, seguimos, iglesia, con nuestra serie Fundamentos. Y bueno, hoy 24 de abril, el título que he querido ponerle a nuestra meditación de hoy es Tú eliges. Sí, tú eliges. Y quiero que leamos 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23 dice, lo conocemos, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vamos a orar, iglesia. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, porque yo sé que tú, Señor, tienes algo especial para nosotros, Señor. Así que queremos tener el corazón dispuesto, Señor, nuestra mente abierta para poder escucharte, para poder atenderte, Dios, y poder aprender más de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos de nosotros... Bueno, yo no sé porque ya esta es una película un poco antigua, pero ¿cuántos hemos visto la película Click? ¿Han visto la película Click? ¿Sí? ¿Qué será? Dicen algunos, ¿no? Creo que así se llama, ¿no? O Click es, ¿verdad?, el nombre de esta película, donde un señor tiene un control remoto y puede hacer el tiempo, pararlo, retrocederlo, adelantarlo para poder vivir o parar algunas situaciones en la vida o adelantarse hasta una época de su vida. ¿Verdad? No sé si lo han visto. Si no, es una película buena, ¿sí? ¿De qué se trata esta película? Hubiera querido que lo hayan visto todos, pero bueno, normalmente no pasa eso, ¿no? No todos tienen los mismos gustos de uno, ¿no? A mí me gusta esta película porque, si bien es cierto, no es una película cristiana, no es que sea una película cristiana y los actores sean cristianos y terminen orando, no, ¿ok? Pero es una película que tiene en el fondo una enseñanza, ¿no? En el fondo, muy en el fondo quizá, porque la película trata de esta persona quiere poder pasar por alto algunas etapas de su vida, ¿no? Por ejemplo, en una etapa él quiere comprarle algo a sus hijos, unas bicicletas, pero no tiene el dinero para hacerlo, ¿no? Entonces está esperando un ascenso en su trabajo para tener el dinero y poder comprarle esos regalos a sus hijos, porque en el nivel que él tenía en su trabajo en ese momento no lo podía hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Su jefe le da la noticia, ¿no?, de que él va a ascender, ¿no? Su jefe le dice, vas a ascender y todo eso. Espero que esté acordando bien la película. La cosa es que él se emociona, va a la tienda y compra las bicicletas para sus hijos se emocionan y todos se alegran, y al día siguiente, cuando va a su trabajo, su jefe le dice, sí, pero todavía para eso falta, ¿no? O sea, para que él pueda ascender en su trabajo faltaba, pero él ya había gastado el dinero, ¿no? Él ya había hecho las compras, sus hijos ya se habían emocionado. Entonces tuvo que regresar a casa y decirle a sus hijos, vamos a regresar las bicicletas, ¿no? Vamos a pintar la bicicleta de tu mamá, le dice a uno, ¿no? Y el niñito dice, pero esa bicicleta es de mujer, y se va llorando, y todos los niños se van llorando, y él como padre se siente derrumbado porque no puede cumplir ese deseo a sus hijos. Entonces va desesperado a una tienda a distraerse y todo, y se encuentra con un señor que le vende un control remoto, que le dice que este control remoto es muy importante y él puede hacer muchas cosas con él. Él iba a buscar un control universal a esta tienda, porque necesitaba un control universal.
no encuentra y le da ese control. Lo genial de ese control, que él puede adelantar, pausar el tiempo y se da cuenta, ¿no? Cuando está su perro ladrando, le dice, cállate, y él hace así como queriendo bajarle el volumen y puede bajarle el volumen a su perro, ¿no? Y él dice, ¿qué? Y comienza a probar, ¿no? Tiene que sacar a pasear a su perro y él dice, a ver, ¿qué pasa hacia adelante, no? Y comienza a adelantar el tiempo y esa carga que tenía de sacar a pasear a su perro lo hace en un ratito. Se ve al perro rápido hacer todo, ¿no? Sus necesidades en la calle y todo. Si lo han visto, es chévere esa parte, ¿no? Entonces él piensa y dice, entonces si puedo adelantar el tiempo, puedo adelantar el tiempo hasta mi ascenso, ¿verdad? Y él dice, como falta poquito, ya. Y adelante el tiempo, ¿verdad? Hasta su ascenso. El detalle es de que, no sé cuánto, creo que pasa 1 año o 2 años para que lo asciendan. Y todo ese tiempo de vida de él que tuvo, se lo pasó de largo. No lo vivió, o lo vivió como en la película dice en modo automático. O sea, como si hubiera sido un automático él ahí y no lo hubiera vivido bien. Entonces, esa es la trama de la película. Él comienza a adelantar tiempos, a pausar tiempos y su vida se va haciendo un desbarajuste. Al final termina perdiendo su familia, termina perdiendo su esposa, termina perdiendo sus hijos, ¿no? Y él ya no quiere esto. Entonces, al final se encuentra con el que le dio este control y le dije, ¿quién eres? No le reclama, ¿no? Y al final, bueno, hay toda una trama sobre eso. ¿Ok? El detalle es de que al final de esta película, él vuelve a donde él empezó todo, porque todo empezó, y me salté esto, que él se había quedado dormido en una cama en un centro comercial. Estaba tan cansado que se quedó dormido ahí y comienza supuestamente a soñar esto, ¿no? Y cuando él vuelve en sí, se puede decir, él de nuevo aparece, ya no tiene el control, ya no tiene nada, y cuando va a su casa y todo está alegre porque puede empezar todo de nuevo y aparece de nuevo el control remoto. Él no se puede hacer de este control. Véanlo para que tengan, voy a ver esa película, ¿no? Y el detalle es de que él puede decidir ahí de nuevo si se queda con el control o no. Entonces él dice, ¿me quedo con el control o no? Y lo que hace es, lo tira a la basura, me dice, mejor no. Prefiero vivir tal como pase la vida, ¿no? Y así termina la película, ¿no? No usa el control. Y yo me acuerdo cuando iba por primera vez a esta película, mientras iba viendo, decía, ay, cómo quisiera tener ese control, ¿no? Para poder adelantar cosas en la vida, ¿no? Aunque saben, a veces, yo converso con mi esposa, y yo le digo, amor, a veces no quisiera saber cómo es el futuro. Yo no sé ustedes, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo le digo a ella, quizás es un temor, es algo muy personal, pero yo le digo a ella, yo no quisiera que me digan cómo va a ser el futuro. Porque sería un poco, no sé, medio raro, ¿no? Yo quisiera vivir y descubrir las cosas buenas que tiene Dios para mí, pero no saltarme eso y que me digan, mira, va a pasar esto, porque puede ser algo que quizá no quiera vivir, pero que tenga que vivir, ¿verdad? Y que me digan, ¿y qué pasaría si me digan, mira, eso puedes vivir y no puedes hacer nada para cambiarlo? Ah, entonces no quiero ver el futuro, ¿no? ¿De qué sirve? Pero, bueno, gracias a Dios, solo tenemos nuestro futuro seguro en Cristo Jesús. Nada más. Ahora, en Él las cosas serán buenas siempre. Para nosotros habrá luchas, porque habrá cosas que tendremos que entender, ¿verdad? Pero para Dios, nuestra vida siempre, sus propósitos son buenos. Siempre. ¿Saben? En Cristo hay alguna verdad tan grande que es que somos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Y eso está en Juan 8:36. ¿Qué dice Juan 8:36? Acompáñame a leerlo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te liberta, vas a ser verdaderamente libres. ¿Saben? Cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos hace verdaderamente libres. No falsamente libres,
no libres a medias, sino verdaderamente libres. Es decir, no hay nada que realmente nos pueda hacer verdaderamente libres, sino que Cristo nada más. O sea, no hay otra cosa que nosotros podamos hacer para pensar ser verdaderamente libres sin Cristo. No hay nada. No hay nada que yo diga, yo puedo hacer esto y seré verdaderamente libre. No, solamente el Hijo es el que puede hacerte verdaderamente libre. Nada más. ¿Saben? No hay filosofía, no lo hay. No hay coaching que pueda hacer que tú seas verdaderamente libre. Yo les conté una vez que yo fui a espera decirlo bien, coaching, ¿sí? Transformacional se llamaba, ¿no? Te transformaban la vida. Y hay varios de eso, ¿eh? Ahora, ¿no? Y sí les he contado que yo estuve ahí, fueron como 2 días, parecía un retiro espiritual, sin Dios obviamente. O sea, parecía un retiro espiritual, pero lo habían sacado a Dios del medio, ¿no? Y me parecía un poco raro estar ahí, ¿no? Usted dice, ¿por qué estuvo ahí? No, era parte de un trabajo y tenía que estar ahí y no sabía lo que era realmente. Pero es algo que normalmente a veces hacen las empresas, ¿no? Hacen especie de retiros, donde te dicen, sí se puede, ¿han visto eso? Sí se puede, y salen caminando sobre sus carboncitos, sí se puede, ¿han visto? ¿Verdad? Donde trabaja bastante el humanismo, ¿no? Y se toca las emociones de las personas, ¿no? Y aparentemente son verdaderamente libres, pero no, porque yo conocí a personas que pasaron por esto y al final terminaron divorciándose. Entonces, ¿qué transformaron en sus vidas? Entonces, solamente si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. No hay término medio en esto. Entonces, el único que nos puede hacer libres es Jesús. Nos hace libre del pecado y tú no dirás, ok, sí, Dios me hace libre. ¿De qué? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? A ver, ¿quién me puede decir qué es el pecado? No, mentira, no lo voy a decir. A ver, yo, pastor, le voy a decir qué es. Pero sí tenemos al menos algo preconcebido de qué es el pecado en nuestras mentes. Estuve viendo un estudio, ¿ok?, donde en la palabra de Dios hay muchas palabras que se usan para poder determinar lo que es el pecado. Y bueno, si estás apuntando, genial, ¿no? Hay una palabra que está en Jueces 20:16, no va a salir acá, Jueces 20:16, y en el Salmo 51:4, que es la palabra chat, no del chat de chatear, sino chat con doble T al final y H, que significa no acertar, no acercarse. Eso es pecado. Avon, no Avon, sino, aunque por ahí puede ser, no sé, los que venden Avon, por favor, no se sientan mal. Avon, que es torcer o pervertir, es decir, hacer lo incorrecto deliberadamente, ¿sí? Hacer lo incorrecto deliberadamente, aún conociendo lo correcto. Eso también es pecado, avon. Si está en Job 33:27. También está la palabra shaga, ¿sí? Con S, shaga, que significa extraviarse o errar. También está en Job 1:4, Levíticos 4:13. Otra palabra, parábasis, en el Nuevo Testamento, que significa desviarse bruscamente de una línea recta, es decir, traspasar un límite. Ese es pecado. Eso está en Romanos 4:15, ¿sí? O sea, no van a encontrar la palabra parábasis, sino van a encontrar la palabra pecado. Pero ahí se usó esta palabra, parábasis, ¿ok? Y también amartía, que quizá algunos lo han escuchado, amartía, que es no acertar, errar, no acertar en el blanco, amartía, ¿sí? Eso está en Mateo 1:21, Romanos 6:23. Otra palabra, paráptoma, que significa allanar. Interesante, mire, dar un paso en falso en lugar de uno verdadero. Qué genial, dar un paso en falso en lugar de uno verdadero, o caerse de un camino. Eso está en Colosenses 2:13, ahí usan esa palabra. Entonces, Dios, hermanos, de todo eso, de todo el pecado, del error que haya podido cometer, de salirme de la línea recta, ¿okay?, de no acertar, de desviarme bruscamente, de eso Dios nos hizo libres.
del pecado. De eso. Porque hemos venido a sus pies y nos hemos arrepentido de ellos, de nuestros pecados. Eso es lo que nos da libertad. El venir a sus pies, arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y qué es arrepentirse? ¿Qué será arrepentirse? ¿Sentirse mal? A veces confundimos y pensamos que arrepentirnos es sentirnos mal. Hacemos daño a alguien y me siento mal. Y al día siguiente lo vuelvo a hacer. Trato mal a una persona, me siento mal por eso. Y al día siguiente lo vuelvo a hacer. ¿No? Hago algo en el internet, me siento mal. Al día siguiente lo vuelvo a hacer. Eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento, sentirse mal, nada más. Pero no es arrepentimiento. Entonces, la palabra para griego de arrepentirse es metanoia. Metanoia. Lo cual significa tener otra opción o cambiar de curso después de una mayor comprensión. Arrepentimiento es cambiar de curso después de tener una mayor comprensión de algo. Es decir, me di cuenta que esto está mal y no digo, sino cambio. Eso es arrepentirse. No es sentirse mal. Y la palabra en hebreo es una palabra que es sub, que significa volver atrás. No es ¿cómo se llama? Como la canción dice, no vuelvo atrás. No eso, sino es, acá está el pecado, me arrepiento y le doy la espalda y vuelvo y lo dejo atrás. Eso es arrepentirse. ¿Se dan cuenta? No es sentirse mal. No es, veo el pecado, cometo el pecado, me siento mal, abro mis ojos y lo vuelvo a hacer. Es tomar una decisión, darme cuenta que realmente, estoy mal y lo dejo de hacer. Por eso cuando la mujer es descubierta en pecado, ¿qué le dice Jesús? Ve y no peques más. No le dice, ya, chao, Dios te bendiga. Es claro, ve, o sea, sí había pecado. No es que la mujer no había pecado. Sí había pecado, pero le dice, ve y no peques más. Ese es el consejo, ese es lo que el Señor le está diciendo. Entonces, el arrepentirse no es sentirse mal por lo que hacemos, sino es cambiar nuestra dirección de vida, ya no seguir esa dirección. Entonces, hermanos, al venir a la cruz de Cristo, somos verdaderamente libres. Hemos tomado conciencia del pecado y hemos tomado la decisión de ya no seguir ese camino. Damos la vuelta y seguimos a Cristo. Acá está la cruz de Cristo, acá está el pecado y decimos, chao pecado, me voy con Cristo. Como esa canción que dice, he decidido, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás del pecado. La cruz delante, el mundo atrás. ¿Han escuchado esa canción antigua? La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Metanoia, cambio. Eso es arrepentirse. Amén. Entonces, hermanos, como cristianos ya no vivimos en pecado. Ya no vivimos en pecado. ¿Qué dice 1 Juan 3:9? En esta versión dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Voy a repetir una vez más. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, les hago esta pregunta. No me respondan,
pero para que quede en su cabeza. ¿Un cristiano peca o no peca? Pero acá dice, no puede. Entonces dije, Señor, pero yo peco. O habrá alguien acá que me va a decir, yo no peco. Yo si hubiera estado ahí hubiera tirado la piedra porque yo no peco. ¿Pecamos o no pecamos? Pecamos. Entonces dirán, ¿y por qué dice esto la Biblia? ¿Saben, hermanos? Un cristiano en el transcurso de su vida cristiana, cuando va caminando, cuando toma esa decisión, va conociendo más y más del Señor. Y en el transcurso de ese caminar con Cristo, cometemos errores, cometemos fallas, nos equivocamos. O sea, erramos al blanco. O sea, nos vamos de un lugar, nos salimos de la línea recta. O sea, pecamos. Pecamos. Pero hay una diferencia, y que este texto nos aclara esto. Pecamos, pero no vivimos en pecado. ¿Me dejo entender? O sea, pecamos, pero no vivimos en pecado. Porque acá que dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. O sea, es un deporte en su vida. ¿Entienden? O sea, ninguno que ha nacido de Cristo de nuevo, el pecado es un deporte en su vida. Digamos, versión Abraham 2022. Rumbo a Qatar 2022. ¿Sí? Ninguno que haya nacido de nuevo practica el pecado. O sea, es un deporte en su vida. La practica. ¿Fallamos? Sí. ¿Pecamos? Sí. Porque este cuerpo de acá algún día sería glorificado en gloria, pero mientras no esté glorificado en gloria, vamos a estar batallando con el pecado, ¿verdad? Vamos a estar luchando contra el pecado, pero es eso, vamos a estar batallando, luchando, no entregándonos al pecado, ¿no? Entonces, sí pecamos, pero no vivimos en pecado. Mejor dicho, no somos practicantes del pecado. Entonces, el que no conoce a Dios, busca complacerse a sí mismo. O sea, busca el complacerse con todo lo que pueda. No busca a Dios ni obedecerle. O sea, en su mente no está, voy a obedecer a Dios. No hay eso, ¿no? En lo más mínimo, ¿no? Encubre su pecado y se goza con el quien practica esto. Se goza de eso. ¿Alguien se goza acá de pecar? Y dice, pecó y he pecado. ¿Como meter un gol? No, nadie. Porque estas personas que hacen esto, dice la palabra de Dios, tienen la conciencia cauterizada, ¿no? O sea, porque así viven. Entonces, un cristiano que ha nacido de nuevo, no que es convencido, sino que ha nacido de nuevo, no que es simpatizante, sino que ha nacido de nuevo, no es uno que practica el pecado. Ahí se dan cuenta porque es importante, hermanos, el tener una vida cercana siempre a Dios. Amén. El buscarlo siempre. Porque el pecado va a estar ahí, servido a veces. Y a veces nos creemos tan valientes que jugamos con eso. Y ahí está la línea recta y estamos a punto de salir y decimos, sí puedo, sí. Cuando muchas veces Dios nos dice, huye de eso, cuando muchas veces Dios nos dice, sal corriendo de ahí, pero nosotros somos más sabios que Dios a veces, nos creemos más sabios que Dios, ¿no? Y nos metemos en cosas que no debemos estar. Entonces, nosotros como cristianos que hemos nacido de nuevo, que hemos entregado verdaderamente nuestras vidas a Jesús, sabemos que Él limpió nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él limpió nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Es decir, que en algún momento podemos fallar,
No es que voy a buscar fallar, sino que en algún momento fallaré. Pero sabemos que si nos acercamos a Dios y nos arrepentimos realmente, cambiamos de mentalidad, Él nos perdona. Y miren lo que dice en 1 de Juan 2:1. Dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Son cristianos aquí, o sea, por eso le dice hijitos míos, ¿no? Son sus hijos, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, el único. Amén. Entonces, iglesia, solo en Jesús encontramos el perdón por nuestros pecados. Solo en Él, solo en Jesús vamos a encontrar el perdón por nuestros pecados. Él nos defiende, amén, porque somos sus hijos. Él nos reconoce porque somos sus hijos. Intercede por nosotros porque somos sus hijos. Por medio de su palabra, nos equipa para obtener la victoria día a día. Señor, ¿cómo puedo obtener la victoria en ti? Por medio de mi palabra. Es un recurso que tenemos. Mi palabra te va a ayudar a hacer frente a lo que pasa en la vida, a cada situación de la vida, para poder hacerle frente día a día, para vivir de victoria. A ver, si vivimos de victoria en victoria, ¿por qué creen que vivimos de victoria en victoria? Cuando Perú estaba jugando en las eliminatorias del 2018, cuando pasó al Mundial, Perú llegó al Mundial, no sé, con invicto, ¿verdad? No sé cuántos partidos no había perdido. O sea que iba de victoria en victoria, el equipo peruano. Pero ¿qué tuvo que pasar para que sea victorioso? Tuvo que haber una lucha, un enfrentamiento, del cual salió victorioso. O sea, ¿no eres victorioso de qué? Eres victorioso de una lucha que has tenido, de un momento que has tenido que luchar, que hacer, contrarrestar con la palabra de Dios. Y tú has salido victorioso y dices: Dios me lleva de victoria. Voy a la siguiente batalla y salgo victorioso. Voy a la siguiente y salgo victorioso. Eso es vivir de victoria en victoria. Porque si no, la Biblia no diría victoria, ¿verdad? Entonces, si hay victoria, hay una batalla. La hay diaria en nuestras vidas. Amén. Entonces, solo en Jesús encontramos perdón por nuestros pecados. Él nos defiende, intercede por nosotros, nos equipa con sus palabras. ¿Sí? Y saben, dice acá en 1 de Juan 2:3. 1 de Juan 2:3 dice: con esto podemos saber que lo conocemos, o sea que conocemos a Jesús. Con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. O sea, hay una forma de cómo poder saber que conozco a Jesús. Y no es cuán bonito canto, y no es qué mejor pose de cristiano tengo. No es eso. Sino es que obedezco sus mandamientos. Es sencillo. No es qué posición quiero tener, cómo quiero que me miren, ¿verdad? Cómo quiero aparentar algo. No, sino es simple y llanamente, porque todo eso, poses, ministerio, pastorado, el estar al frente, liderazgo, queda derrumbado si no cumplimos, o si no, como dice su palabra, obedecemos sus mandamientos. Entonces, ¿saben, iglesia? El Señor nos da herramientas para poder batallar, para poder luchar. Tenemos su Santo Espíritu que nos guía, dice su palabra, a toda verdad. Eso está en Juan 16:13. Juan 16:13 dice eso: su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nosotros podemos decirle: Señor, con tu Espíritu Santo, guíame, por favor, para poder elegir y decidir bien. Entonces, no puede cabernos duda que siempre será así. Su Santo Espíritu siempre nos guiará
a toda verdad. Tenemos a los hermanos en la iglesia. Amén. A veces buscamos consejo en un amigo que no conoce de Dios, ni le pasa a Dios ni en sus sueños. Pero vamos y, amigo, un consejo. Y esperamos tener un buen consejo. ¿No? Antes de ir a la palabra a veces, o antes de ser guiados por su Espíritu Santo. Pero también están los hermanos en la iglesia que nos ayudan a mantenernos fieles por medio de sus consejos y por medio de sus oraciones. Habrá un buen consejo, habrá una buena palabra en la grey del Señor, en la comunidad de los santos. Sí, porque si no, Dios no hubiera instituido su iglesia. Porque Dios instituye su iglesia para vivir en comunidad, para poder estar juntos, poder buscar consejo. La Biblia dice: exhórtense los unos a otros, anímense los unos a los otros. No puedes vivir una vida cristiana separada de la comunidad de los santos, diciendo: no, yo tomo mis decisiones y los demás por allá. El Señor a mí me guía, simplemente a mí y ya está. Siempre el Señor también tendrá hermanos que puedan guiarte cuando tengas que tomar una decisión en tu vida. ¿Saben? Tenemos que estar alerta en nuestras vidas y preocuparnos cuando comenzamos a buscar nuestro beneficio por encima de sus mandatos. Preocupémonos, iglesia, cuando comencemos a buscar nuestros beneficios por encima de los mandatos de Dios, por encima de la guía del Espíritu Santo y por encima de un consejo bíblico de los hermanos en la iglesia. Cuando yo comience a buscar mi vida, mis beneficios por encima de Dios, por encima de su palabra, por encima de la guía de su Santo Espíritu, por encima de un consejo bíblico, preocupémonos, digamos: Señor, ¿cómo estoy realmente delante de ti? ¿Cómo estoy? ¿Saben, iglesia? He puesto a esta serie de fundamentos porque es necesario fundamentar nuestras vidas en la verdad de Cristo, en la verdad de su palabra, no en sentimentalismos, no en emocionalismos que se los lleve el viento. Lo único que va a hacer que tu vida esté firme realmente a través del tiempo es su palabra, fundamentados en su palabra. ¿Saben, iglesia? Tú eliges, como dice el título en esta meditación. Tú eliges. ¿Qué dice? Lo volvemos a leer, 1 Corintios 10:23. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Saben? Sería genial el que pueda quitarse de nuestro camino toda posibilidad de pecado, ¿verdad? Que en mi camino no haya ninguna posibilidad de pecado. Que todo se vaya. Señor, limpia mi camino, que no hay nada lo cual distraiga mi caminar, o que no haya nada en la vida que por ahí pueda pasar algo y pueda pecar. Sería genial, ¿verdad? Pero no es así. Siempre habrá algo, una decisión que tomar, a veces difícil, ¿no? A veces lo hago o no lo hago, Dios, pero si hago eso estaré haciendo mal, y hay decisiones así. No es que tengamos, ¿cómo se llama? Nunca haya obstáculos. Estamos en este mundo, en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, en todas partes, lleno de pecado. ¿Sabe? La Biblia dice que en los últimos tiempos se multiplicará la maldad. ¿Sí? Y por tal razón el amor de muchos, y acá no habla del amor de las personas X, sino de la iglesia. El amor de muchos se enfriará. Eso está en Mateo 24:12. ¿Sí? Anótenlo porque no va a salir. Mateo 24:12. Entonces, en este mundo que nos rodea como cristianos, acá estamos y hay un mundo que nos rodea. Como cristianos debemos de tomar una posición. Amén. Y elegir la vida. Elegir lo que conviene, lo que edifica. Pero para poder hacer una correcta elección es necesario tener la mente llena de la
palabra de Dios antes de cualquier otra cosa. Tener nuestra mente llena de la palabra de Dios antes de cualquier otra cosa. Porque si no, no podremos saber elegir lo que conviene o lo que edifica. Amén. ¿Sí? Porque si mi mente está lleno de esas cosas, con conceptos seculares y no bíblicos, ¿cómo podré elegir? ¿Cómo podré hacerlo? ¿Qué dice Filipenses 4:8? Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Entonces nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Ayer hablaba con mi padre, con mi papá, y me decía, yo tengo que estar siempre renovando mi mente, llenándola de la palabra de Dios. Porque es la única forma en que voy a poder contrarrestar los ataques del enemigo, poder tomar buenas decisiones, y es necesario hacerlo. Y yo decía, pero mi papá ya tiene como 100 años, no, mentira, casi, y yo decía, y mi papá me hablaba de esto, ¿no? Y yo decía, sí, si no lo hacemos, ¿cómo vamos a poder vivir una vida cristiana? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Saben? Todo esto lo encontramos en su palabra. Todo lo verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es digno de alabanza, está en su palabra. Si llenamos nuestra mente de su palabra, podremos hacerle frente a este mundo. Amén. A sus conceptos. Y sabremos elegir bien. No podemos decir, yo conozco a Cristo, sin conocer su palabra. No podemos decir, he decidido seguir a Cristo si no conozco cuál es esa guía. No puedo. No lo puedo hacer. Entonces, no puedo decir, yo conozco a Cristo sin conocer su palabra, y no solo conocerla, o sea, no solamente saber qué dice, sino practicarla. Ponerla en práctica en mi vida. Porque ¿de qué vale llenar mi casa de textos? ¿No? Si yo no lo voy a poner en práctica. ¿De qué vale dormirme con mi Biblia debajo de la almohada si yo no la voy a poner en práctica en mi vida? ¿De qué vale poner un texto en mi Instagram si eso no lo voy a practicar en mi vida? ¿De qué? ¿De qué me vale? Estoy yendo personalmente en mi vida. Entonces, tenemos que conocer su palabra. ¿Saben? Y acá, esto no lo digo yo, está en su palabra, en 1 de Juan 2:4, ¿qué dice? 1 de Juan 2:4 dice, el que dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. ¡Qué fuerte!, ¿verdad? 1 de Juan 2:4. No lo digo yo, lo dice su palabra. El que dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Y es que si conocemos sus mandamientos y los cumplimos, hermanos, vamos a elegir lo que conviene y lo que edifica. Y tengan en cuenta algo, que no dice lo que me conviene, lo que me edifica. ¿Qué dice? Lo que conviene, lo que edifica. Porque muchas veces habrán cosas que el Señor me pida y tú digas, ay, pero esto no me conviene, pero sí conviene. Quizá tú digas, Señor, pero si yo tomo esta decisión va a haber muchas cosas que van a cambiar. Sí, conviene. Pero quizá tú veas esa situación en tu vida, ese momento, no me conviene. Yo no he puesto que me conviene, sino conviene. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Ok? ¿Sí? Entonces,
no dice lo que me conviene, dice, o sea que al cumplir sus mandamientos vamos a comenzar a elegir no pensando en nosotros, sino en el prójimo. No en mí, sino en el prójimo. ¿Saben? Jesús dice su palabra que no teniendo en cuenta o no diciendo, no agarrándose de su posición de ser hijo de Dios, de ser el rey de reyes, se humilló a lo sumo para venir a hacerse como uno de nosotros y morir, y no cualquier muerte, sino en la cruz. ¿Se imaginan? Él hizo lo que conviene, pensando en quién, en nosotros, en nuestras vidas. En 1 Corintios, después de este texto que he leído, en 1 Corintios 10:24, ¿qué dice? Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Cuando acá dice, cuando hemos leído, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, después, ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Es decir, cada decisión que tomemos como cristianos, lo vamos a tomar pensando en el prójimo, cómo esa decisión que estoy tomando en mi vida como cristiano va a edificar a mi prójimo, como esa decisión que yo voy a elegir en mi vida o esos cambios que voy a hacer va a edificar la vida de los demás. Y saben, si edifica la vida de los demás, edificará mi vida también. Será algo que también me conviene hacer. Pero no voy a poner primero lo que me conviene a mí, sino cómo yo afecto la vida de mi prójimo con esta decisión en mi vida. Cómo afecto su caminar. ¿Cómo? Hermanos, al venir a Jesús, somos verdaderamente libres. Amén, vamos terminando. Somos verdaderamente libres. Somos conscientes de las decisiones que tomamos. Somos conscientes. Él nos quita las vendas que nos mantenían cegados. Cuando venimos a sus pies, ¡brum!, y nos quita esas vendas. Sabemos que cuando fallamos podemos recurrir al Padre, porque es nuestro abogado, por medio de Jesús, con un corazón arrepentido, y podemos encontrar en Él oportuno socorro, como dice su palabra, con un corazón arrepentido, y por medio de su palabra, de la guía de su Santo Espíritu y de los consejos de los santos en la iglesia. ¿Saben? Bueno, cuando habla de santos, entiéndase hermanos en la iglesia, no Santo Tomás, no, los santos. Todos nosotros somos los santos del Señor. Amén. Los santos en la iglesia. Luego no vaya a ser alguien, yo soy el santito. No, los santos, nosotros. Amén. Entonces yo voy a poder seguir creciendo y hacer su voluntad, ¿no? Dios nos hace libres para en esa libertad saber elegir lo que conviene y lo que edifica. Lo que conviene y lo que edifica. ¿Saben, hermanos? Tenemos libertad. Dios nos da la libertad. Tú eliges. Tú eliges qué camino seguir. Tú eliges qué decisión tomar. Tú eliges. Dios, nuestro Señor, ya fue a la cruz, ya murió por nosotros, derramó hasta la última gota de sangre por nuestras vidas, para que podamos encontrar oportuno socorro, para poder venir delante del trono de la gracia de Dios. Ya pagó el precio. Dice la palabra de Dios que ya no hay más precio que pagar. Entonces, como cristiano, Señor, yo elijo hacer tu voluntad, porque quiero hacer lo que conviene, lo que edifica a la casa, al lugar donde tú me has puesto. Eso es lo que quiero. Amén, iglesia. Porque tenemos que crecer todos como hermanos. Tenemos que ayudarnos a crecer. Tenemos que animarnos para crecer.
tenemos que exhortarnos también, tenemos que alentar nuestras vidas, no encubrir, sino alentar, levantar, porque eso es una iglesia sana que levanta vidas. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta mañana, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a mi vida, Dios, tremendamente, Padre, porque hay tantas cosas, Señor, que tengo que saber elegir, para cosas que no que me convengan a mí, sino que convengan a tu casa, Señor Jesús, al crecimiento de tu obra, Señor. Padre, si en nosotros hay todavía pecado, Señor Jesús, incluso, Señor, si hay práctica de pecado, Dios, esta mañana en el nombre de Jesús vengo delante de ti, Señor. Me arrepiento de todo, Señor, porque sé que puedo encontrar en ti oportuno socorro. A los que están ahí conectándose, el Señor tiene para ti oportuno socorro. Oportuno socorro. Y esta es una palabra de Dios para las vidas de los que están aquí esta mañana. Encuentra en el Señor oportuno socorro. Yo no sé cómo está tu vida. Dios sabe. Solo Dios sabe. Y te ama tanto, tanto, que quiere abrazarte, limpiarte y decirte: tranquilo, hijo mío, yo estoy contigo. Conmigo puedes ir de victoria en victoria. Fuera de mí, nada vas a poder hacer. Así que Él está tocando la puerta. Él está llamando a nuestras vidas y nos está diciendo hoy: elige, hijo. Elige. Elige. Elige, Abraham. Pon tu nombre ahí. Elige hacer mi voluntad por sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios?